Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el seminario de hoy, que se trata de el asma y su tratamiento integrativo. Este, Espero que se oiga bien. No sé si alguien tiene algún problema para escuchar. ¿Todo el mundo está escuchando bien? Perfecto. Sí, doctor, gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Este, Bueno, pues el asma es una enfermedad pulmonar que se caracteriza por inflamación de las vías aéreas, por obstrucción de las mismas, generalmente reversible, ya sea espontáneamente o en respuesta a un tratamiento. Además, se considera una hiperrespuesta de las vías aéreas a diferentes estímulos, no solamente los estímulos alérgicos, sino vamos a ver otro tipo de estímulos. Es una enfermedad muy importante porque afecta al 12% de la población con una tendencia a incrementarse. La mortalidad es poco frecuente, aunque sí hay casos de mortalidad y es un síndrome porque presenta muchas causas diferentes. Hay una variedad de factores predisponentes y de causas, e inclusive de diferentes tipos de asma que vamos a comentar durante la plática. ¿Por qué ocurre Dice que no escucha nada, está Liz, pero el micrófono aquí marcas que está saliendo bien el sonido. La obstrucción que ocurre a nivel bronquial va a estar causada por un broncoespasmo, es decir, una contracción del músculo de las vías aéreas, por una hipersecreción de moco, ¿sí? Y con el tiempo, en algunos casos, la vía aérea con hipertrofia y o hiperplasia del músculo liso. Crece el grosor del músculo liso y puede empezar a haber inclusive depósito de colágena como una fibrosis, por decirlo de alguna manera, que va ocurriendo con la cronicidad y va haciendo que la vía aérea sea más gruesa y esto pues no contribuye a que haya un buen flujo de aire por la vía aérea, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es la patogénesis del padecimiento? Pues, como decíamos al principio, es un estado inflamatorio en las vías aéreas y este estado inflamatorio puede ser de características de una respuesta alérgica o de otro tipo de respuesta inflamatoria. La alérgica, como los que son médicos saben, pues se caracteriza por una infiltración de eosinófilos que son parte de las células blancas, pero características de las reacciones alérgicas, pero también pudiera darse otro tipo de infiltraciones inflamatorias. En general, si pensamos en la parte alérgica, pues tenemos células como los eosinófilos que ya comenté, o como las células mastoideas, que van a producir sustancias como la histamina, que produce extravasación de líquido, ¿verdad? En el tejido. Los leucotrienos, que también participan en la contracción del músculo liso. Al reducirse la luz, el grosor de los bronquios, pues va a haber síntomas como sibilancias. Ajá. Estos leucotrienos también participan en la inflamación y en esta hiperrespuesta bronquial. Y como hemos hablado en algunos otros temas del sistema inmune,
no solamente las células, sino las sustancias que producen estas células van a adquirir una importancia fundamental, como en este caso, algunas interleucinas. Ahorita vamos a hablar sobre los tipos de respuestas que se ven inflamatorias en estos pacientes, pero hay interleucinas como la que está aquí dibujada, la 4, la 5, que pueden participar en la formación de esta inflamación que ocurre en estos pacientes. Acuérdense que las interleucinas, ahora llamadas citoquinas, son las que han llamado hormonas, entre las que para que las células del sistema inmune se comuniquen entre ellas. Y ahora se ha visto que, bueno, hay otras células, además del sistema inmune, que las producen y participan en coordinar toda la respuesta inflamatoria. Antiguamente, desde hace 80 años, Rackerman sugirió que existían dos tipos de asma, la llamada extrínseca y la llamada intrínseca. Es decir, como que la que era ocasionada por un factor de adentro y otra que venía de afuera, así como la causada por un polen o un alergeno que alguien respirara o algo así. Hoy en día ya no se habla en estos términos, pero podríamos decir que existe una asma con un fuerte componente de respuesta inmune TH2 o de baja respuesta TH2. ¿Qué es el TH2? Es un tipo de linfocito helper. Quiero recordarles que de los linfocitos helper, los linfocitos ayudadores son aquellos que coordinan toda la respuesta inmune, que le dan órdenes a otras células para que se empiecen a activar, son muy importantes. Y en este caso, los TH2 son los principales que van a coordinar la respuesta de tipo alérgico. Entonces, tenemos que hay pacientes que sus componentes, tanto celulares como de sustancias que se producen, como las citoquinas y algunas otras sustancias, son de tipo alérgico, y a esto le llamamos una respuesta tipo TH2. Pero resulta que hay otros pacientes que no presentan todos estos datos que nos hagan pensar en que la respuesta es alérgica y sin embargo presentan una respuesta inflamatoria. Entonces vamos a ver que hay pacientes que tienen todos los datos de una respuesta alérgica y otros pacientes que no los tienen tan claros. Dice aquí el asma alérgico, en donde la obstrucción e inflamación se desencadena por la exposición a alergenos, es decir, a sustancias que producen una respuesta alérgica en individuos con características genéticas para levantar este tipo de respuesta. Es la forma más común y más estudiada de esta enfermedad. Bueno, ¿cómo inicia esta respuesta? Pues inicia por las células epiteliales del epitelio bronquial de las vías aéreas, que van a liberar sustancias como la linfopoyetina, sustancias como la interleucina 33 o la interleucina 25, cuando se ponen en contacto con estos alergenos, vamos a decir, por ejemplo, el polen de alguna flor. Entonces, al ponerse en contacto, liberan estas sustancias e inicia la respuesta. Aquí les tengo un dibujo donde podemos ver a estas células que tenemos aquí arriba, que si las observan, ya muchos dirán, se parece a un macrófago. Sí, efectivamente, son células, se les llama en la vía aérea dendríticas. Son células presentadoras de antígenos. ¿A quién se lo presentan? A las células T helpers, células TH. Y aquí característicamente dice TH0, es decir, esa célula T
helper o T ayudadora, yo le llamo el coreback de la respuesta inmune, todavía no se ha diferenciado. Se puede diferenciar, por ejemplo, en las TH2 que vemos aquí, o se puede diferenciar en las TH1, que es otro tipo de respuesta inflamatoria. La respuesta TH2 se caracteriza por células TH, T-helpers, que producen estas interleucinas que estoy señalando, la 4, la 5, la 9, la 13, la 31. Son clásicamente células linfocitos TH que se presentan en respuestas alérgicas, en el asma, por ejemplo. Aquí está descrito. Aquí quiero nada más, antes de que salgamos de esta diapositiva, por lo que les voy a platicar al rato, que observen que también existen unas TH17, ¿sí? Que también se pueden presentar en respuestas, por ejemplo, alérgicas. Ajá. Muy bien. Bueno, pues entonces, estas células dendríticas que se empezaron a activar, que también empiezan a fagocitar ese antígeno, se lo presentan a las células helpers, a las linfocitos TH, ajá, y además empiezan entonces a producir esta respuesta inflamatoria. Las células TH2, las células T-helper, empiezan a producir interleucinas que activan otras células. Entre esas son los linfocitos B, que producen la inmunoglobulina característica de las alergias, que es la inmunoglobulina E. ¿Ok? La la IgE, inmunoglobulina E, va a hacer que otras células, como las mastoideas que ya les había comentado, también algunos libros de histología les llaman células cebadas, o los basófilos empiecen a secretar sustancias como la histamina, por ejemplo. Ajá. Además, se producen estas interleucinas que ya habíamos comentado, 33 y 25, ajá, que hacen que las células TH2 empiecen a liberar otras interleucinas ya muy bien conocidas como la 4, como la 5. Ajá. Todo esto es característico de una respuesta TH2, una respuesta alérgica clásica del asma. Ajá. Por ejemplo, la interleucina 13 empieza a producir cambios a nivel de las células epiteliales. Ajá. Empieza a producir más moco, fibrosis, ajá, una respuesta mayor en el músculo de los bronquios y empieza a provocar lo que llamamos remodelación de la vía aérea, que en conjunto pues hace que se empiece a reducir el calibre, la luz de los bronquios y empiece estos problemas en donde el aire no pasa adecuadamente por la vía aérea. Entonces, espero haberme explicado que la respuesta TH2, la respuesta alérgica, caracterizada por este tipo de células, caracterizada por la inmunoglobulina E, por los eosinófilos, por las células mastoideas, productoras de histamina, etcétera, etcétera, es la más común y es la que llamamos cuando hacemos la diferenciación por el tipo de células que rescatamos del esputo, es decir, de la mucosidad que tomamos con una muestra de la vía aérea, esta causa más común se caracteriza porque este moco esté lleno de células que ya habíamos mencionado que se llaman eosinófilos. Entonces, es un esputo inflamatorio de tipo eosinofílico, la más común. La siguiente más común ya no es la clásica respuesta alérgica, porque está caracterizado principalmente por las células llamadas neutrófilos. Los más comunes de los glóbulos blancos,
llamados neutrófilos. Luego hay una que es una mezcla de eosinófilos con neutrófilos. Y finalmente hay un tipo de asma que es el muy raro, en donde no hay infiltrado celular en el moco de estos pacientes. Por eso que dice aquí pauci granulocítica. Pauci es pocos granulocitos en el moco. Entonces, ¿cuál es la más común? La eosinófila, la que tiene eosinófilos. Es la clásica asma atópica, es decir, alérgica, con inflamación mediada por el contacto con un alergeno. Esta es la que mejor responde a el uso de esteroides por vía aérea. Es la más conocida, la que mejor responde a el uso de corticosteroides. Bueno, pero hay otros casos en donde están este infiltrado de neutrófilos, no es la infiltración de clásica alérgica, hay una inflamación aguda o crónica de la vía aérea, se presenta principalmente en la obesidad, en fumadores, en gente expuesta a factores irritantes como la contaminación y muy comúnmente en pacientes con un asma severa o durante exacerbaciones agudas del asma. Esta neutrofilia está asociada a reducciones de la función pulmonar que podemos ver con el espirómetro, por ejemplo, con la fracción expirada, el volumen de fracción expirada en el primer segundo, que está reducido. Esto, para quien no lo entienda, significa que no está saliendo adecuadamente el aire del pulmón y presenta un patrón muy parecido al enfisema o a la bronquitis crónica. Es un patrón obstructivo. Cuando hablamos de enfermedad obstructiva crónica del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma entra dentro de este tipo de patrón, que hay una dificultad a la salida del aire del pulmón. Entonces son pacientes que tienen tórax en tonel, tórax grandotes, en la radiografía se les ve mucho aire, está muy oscuro la radiografía, las costillas pueden estar horizontalizadas, ¿sí? En el caso de la presentación mixta, con eosinófilos y neutrófilos, se ha visto que es una asma más refractaria al tratamiento, de difícil tratamiento, también con alteraciones de la función pulmonar, mayor frecuencia de estornudos y un alto nivel de la necesidad de atención médica. O sea, son pacientes que requieren más seguido la atención médica y sus cuadros pueden ser más graves. Y característicamente y desgraciadamente, estos pacientes responden poco a los esteroides y se requieren cantidades mucho mayores de esteroides. Ahora, algo muy interesante, no sé si haya dudas hasta el momento, si vaya quedando claro los tipos de asma desde la teoría inflamatoria moderna, es como estamos separando el asma. Y aquí les traigo un artículo que dice, habla sobre los biomarcadores de la respuesta tipo 2, es decir, de la TH2, y su coincidencia con otras enfermedades alérgicas. Es decir, se ha visto que hay pacientes que presentan asma y esta asma es de la clásica alérgica con eosinófilos, células TH2, etcétera, y clásicamente estos pacientes presentan otro tipo de alergias concomitantemente. Hay una comorbilidad con otras alergias como la rinitis alérgica. Y cuando esto ocurre, cuando además de su asma tiene su rinitis alérgica el paciente, pues hay una peor función pulmonar y un mayor número de biomarcadores relacionados a la respuesta TH2, que ya les hablé de algunos de ellos, eosinófilos y todas las
interleucinas de las cuales ya platicamos. Todos estos son biomarcadores de la respuesta TH2, ¿verdad? Y este que me encontré interesante, fíjense qué interesante, dice, la respuesta inmune comprende dos tipos principales de respuesta, la TH1, que ya habíamos visto, y la TH2. Eh, en el asma predomina la TH2, la alérgica, y en los padecimientos autoinmunes, como el lupus, como la artritis reumatoide, predominan la respuesta TH1 y TH17. Entonces, el paradigma inmunológico, dice este artículo, predice que hay una relación negativa entre ambos padecimientos, entre enfermedades autoinmunes TH1 y alergias TH2. Sin embargo, algunos autores han propuesto que la autoinmunidad es el principal mecanismo patológico en aquellos pacientes que no tienen respuesta a TH2. En aquellos que decíamos que no tienen el asma clásica alérgica, con eosinófilos y todo eso, puede haber un componente autoinmune. Esto es lo que les quise traer de este artículo de 2019. Y entonces, se ha visto que en los pacientes con enfermedades autoinmunes, como las ya mencionadas, que además tienen alergia, presentan principalmente patrones diferentes al TH2, es decir, son los de respuesta TH2 muy leve, es decir, casi no tienen los marcadores de TH2. Entonces, pudiera ser la respuesta autoinmune una de las explicaciones a esa asma que no presenta la clásica respuesta alérgica. Bueno, entonces, en un estudio, por ejemplo, que se realizó de autoinmunidad, se separaron los pacientes de asma en dos tipos, los de alto TH2 y los de bajo TH2. Los de alto TH2 tenían que tener por lo menos más de 100 unidades internacionales de IgE por mililitro y más de 140 eosinófilos por milímetro cúbico de sangre. Los que no tenían o los que no llegaban a estos niveles, pues se les consideró TH2 bajos. Se midieron entonces biomarcadores también de respuesta a TH2 como la fracción de óxido nítrico exhalado, que es una manera de ver la actividad de los eosinófilos. Cuando los eosinófilos, que son de la respuesta alérgica, están activados, pues producen óxido nítrico, lo podemos medir con el óxido nítrico exhalado. Y un nuevo biomarcador de respuesta a TH2 que se llama periostina. Déjenme ver aquí una pregunta. Ajá. ¿Cómo podemos darnos cuenta que una persona es asmática y además padece EPOC? Bueno, porque una persona puede ser asmática y tener un patrón de EPOC, es decir, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un patrón que podemos observar en una espirometría que se caracteriza por una obstrucción a la salida del aire del pulmón. Hay pacientes asmáticos que tienen este patrón. Ahora, la sintomatología te va a diferenciar y los antecedentes, la historia clínica y todo, si es un asma, si es una bronquitis crónica o si es un enfisema pulmonar, que serían como las tres enfermedades que pudieran darte un patrón obstructivo, ¿verdad? El enfisema y la bronquitis, pues, está muy relacionada al tabaquismo, por ejemplo, ¿no? Y es diferente. El asma viene como en momentos, en periodos. En cambio, por ejemplo, una bronquitis crónica es algo que todo el tiempo ocurre, igual que el enfisema. Ajá. Esa es la respuesta, Ceci. El asma se presenta de repente en cuadros agudos, aunque hay pacientes ya muy graves que lo están teniendo muy, muy seguido, ¿no? Pero normalmente empieza con estos cuadros, la medición de las células, de todo esto que estoy platicando, pues te va orientando hacia que es un asma, ¿verdad? Y en la presentación clínica. Bueno,
Entonces se encontró en este estudio que les estaba platicando que en pacientes con enfermedades autoinmunes predominaba el fenotipo TH2 bajo y que la enfermedad era mucho más severa. Todos estos resultados apoyan la hipótesis que el asma no tipo TH2, no alérgica, está relacionada probablemente a enfermedades autoinmunes y a un asma más severa. ¿Ok? Bueno. Esta es la que llamaban intrínseca antes, ¿no? Bueno. ¿Qué factores de riesgo hay? A ver, pregunta Rocío. No, la respuesta es no. Cuando una persona tiene un cuadro de asma una vez en la vida y después ya no presenta cuadro alguno, solo de vez en cuando obstrucción de la garganta, sigue teniendo asma, no. La obstrucción de la garganta, faringe, laringe no es asma. El asma ocurre a nivel de los bronquios y sí es muy común que en los niños se presente y que luego ya crezcan y dejen de presentar los cuadros de asma, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que ocurre así, hay otros que desgraciadamente continúan en la vida y antes de los 2 años recuerden que la enfermedad similar al asma que se diagnostica es la bronquiolitis y que muchos niños con bronquiolitis pues es más probable que desarrollen asma posteriormente. Bueno, entonces, ¿qué factores predisponentes hay? La atopia, es decir, las alergias. Una persona con otras alergias tiene más probabilidades de desarrollar un asma. Factores genéticos, bueno, de eso hay mucho. Por ahí revisé un artículo, ya no se los puse en la presentación, pero ya está claramente el cromosoma, el alelo y todo de los más relacionados a la presentación de asma y eso. O sea, sí hay en algunos pacientes un componente genético importante. Factores causales, pues alergenos de todo tipo, dentro de la casa, ácaros, residuos de insectos, pólenes que llegan de afuera, hongos. Ya habíamos dicho cuestiones ocupacionales, por ejemplo, de agentes que trabajan con ciertos materiales que les puede provocar esa respuesta inflamatoria. Las infecciones virales que pueden desencadenar también. Hay pacientes que hasta con un ejercicio grande pueden desencadenar un ataque de asma. Las infecciones respiratorias, el bajo peso al nacer también está relacionado, la contaminación y desde luego el uso del tabaco. ¿Mm? Lorena no escucha. Todos creo que siguen escuchando bien, ¿verdad? Sí. Órale. Hay que subirle ahí a la ¿cómo se llama? Ah, ya. Factores que desencadenan un episodio, pues lo que estábamos viendo, alergenos, infecciones, ejercicio, la hiperventilación, algunos alimentos, sobre todo con conservadores y aditivos. Algunos fármacos pueden desencadenar una reacción alérgica, químicos, un estado emocional importante, cambios climáticos, factores contaminantes o aspiración de sustancias irritantes. Bueno, esto todo lo biomédico, etcétera. Quise traerles también los datos de la psicología, que para nosotros en la medicina integrativa es muy importante, ¿verdad? Se han estudiado factores desencadenantes del asma, dice, es un artículo que no puse la referencia, pero es un artículo de psicología del asma. Factores desencadenantes, ya vimos, infecciosos alérgicos, ejercicio, pero también factores psicológicos que exacerban los problemas del asma, como emociones fuertes, el estrés y patologías psiquiátricas como la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico. Las patologías psiquiátricas que se han visto relacionadas con el asma principalmente son la depresión,
la ansiedad, los ataques de pánico y el abuso de sustancias. ¿Cuál es más frecuente de todas? La depresión. La depresión es mucho más prevalente en pacientes asmáticos que en pacientes no asmáticos. ¿No? Y fíjense, se pueden presentar hasta síntomas, no diagnóstico de depresión, pero síntomas depresivos en un 50% de pacientes asmáticos. Nunca se me va a olvidar y siempre para mí tuvo una relación importante, algunas personas cercanas que eran niños y que su papá era alcohólico y que tanto la esposa como los dos niños presentaban ataques de asma, ¿no? Y pues ahí el factor emocional era importante. Bueno, igual en el adolescente la prevalencia de depresión en el adolescente asmático es del 16.3%, mientras que los que no son asmáticos solamente se presenta en 8.6%. Ajá. Si además dice el 20.7% de los pacientes asmáticos fumadores entre 11 y 17 años padecen depresión, o sea que todavía el cigarro le agrega un poquito más al asunto. Ajá. La ansiedad también importante en los pacientes adolescentes, más común que en los pacientes no asmáticos, ¿verdad? También la gravedad del asma está en relación a los síntomas depresivos. Ajá. La depresión aumenta el riesgo de padecer un estado asmático, es decir, un asma que no cede fácilmente, continua, además de que incrementa la posibilidad de muerte súbita. Esto, bueno, se especula que los pacientes depresivos y asmáticos también tienen poco apego al uso de sus medicamentos. Y todo esto también se confirma porque el uso de los antidepresivos tricíclicos en pacientes asmáticos mejora la sintomatología del asma y requieren menos uso de esteroides inhalados. ¿Recuerdas tu nombre? A ver, por ahí guarden silencio, por favor. No puedo ver todos los que tengan el sonido, pero háganme favor de guardar su... Ah, caray. Déjenme. No lo encuentro, el que tiene abierto el... Ajá. La persona que acaba de entrar y que tiene abierto su micrófono, a favor de apagarlo. No lo encuentro. Bueno. Entonces. No se da cuenta que le estoy diciendo. Apaguen su micrófono, por favor, aquella persona que tenga el micrófono prendido. Dice aquí que Ana Berta tiene el micrófono prendido, favor de apagarlo. Bueno, este modelo psicológico es muy interesante. Se completa con el modelo de Miller de desregulación autonómica, que dice que en factores psicológicos hay una repercusión sobre todo en el sistema nervioso autónomo de estos pacientes, pacientes con depresión, con desesperanza, con enojo, estimulan vías autonómicas diferentes a otro tipo de pacientes. Entonces, en este modelo, por ejemplo, se ve, o lo que propuso Miller, es que dice, en pacientes asmáticos con depresión se estimula la vía parasimpática a través del nervio vago y es causante en buena medida de la respuesta asmática. Ajá. En cambio, los pacientes que no están deprimidos, se estimula más bien una vía simpática para la respuesta aérea, ¿no? Es una
hipótesis de este autor, ¿no? Además, desde el punto de vista ambiental, también siguiendo con el aspecto psicológico, se ha mencionado que los pacientes asmáticos de nivel socioeconómico bajo tienen mayor riesgo de exacerbaciones. Ajá. También una mayor respuesta inflamatoria, esto medido por interleucina 5, interleucina 3 y eosinófilos. Es decir, mientras más pobre se es, pues peor le va con el asma. También se han visto factores como la escolaridad de los padres, el desempleo, la exposición a ambientes violentos y contaminados, ya sea en la casa o en el vecindario, como causantes o aumentadores de la sintomatología del asma, familias disfuncionales, eh, las características de los padres, por ejemplo, padres que están deprimidos también, todo esto también hace que haya un menor apego al tratamiento, ¿verdad? Y presentaciones de asma más graves. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Pues la disnea, la dificultad para respirar con el estetoscopio, se escuchan sibilancias, hay una sensación de opresión torácica, tos, puede haber inclusive interrupción nocturna del sueño. Ataques recurrentes con factores específicos, llega un momento en que el paciente ya sabe cuáles son los factores, por ejemplo, los alergenos o los factores que desencadenan el cuadro de asma. Ajá. Y claro, una forma diagnóstica es que tengan respuesta al tratamiento habitual del asma, ¿verdad? También se puede complementar con pruebas de función pulmonar. Hay pruebas diagnósticas como el reto con metacolina o histamina que desencadena una respuesta asmática, o el ejercicio, ajá, que puede desencadenar la respuesta bronquial, ¿verdad? Todo esto para complementar el diagnóstico. Y bueno, ¿cuáles son las metas del tratamiento? Pues eliminar la sintomatología, mejorar la función del pulmón, restaurar la calidad de vida. Que haya un aumento de tolerancia al ejercicio, ¿verdad? Una mayor productividad, evitar exacerbaciones, efectos adversos de medicamentos y que la terapia que se aplique pues sea posible manejable por el paciente. Entonces, aquí vemos un cuadro clásico de tratamiento en donde dependiendo de la gravedad del asma, puede variar desde, bueno, un control ambiental y educación, eso es para todos los tipos, es muy importante, y en el caso del asma alérgico, determinar cuáles son los factores, los alergenos con los que reacciona el paciente, o las cuestiones ambientales, como por ejemplo el ejercicio, o sea, determinar muy bien cuáles son los factores que desencadenan, hacer educación con el paciente acerca de esto. Y mientras más leve es el padecimiento, normalmente salen más fácil con la inhalación de agonistas beta 2. Para quien no sepa, los receptores beta 2 son receptores adrenérgicos presentes ahí en los bronquios que responden a la noradrenalina que secreta el sistema nervioso simpático en los bronquios, ¿verdad? Entonces, estos agonistas beta 2 van a ayudar a la broncodilatación. Y mientras el asma es más leve, mejor van a reaccionar. Todos conocen el clásico salbutamol, ese es un agonista beta 2. Bueno, y mientras más grave es el padecimiento, va a requerir más corticosteroides inhalados, ¿verdad? Hoy en día ya hay más medicamentos, ya hay cosas modernas, como los modificadores de la respuesta de los leucotrienos, que ya habíamos platicado, que son células que que son sustancias producidas por algunas células, ajá, y que también los bloqueadores, por ejemplo, de receptores de leucotrienos y todo esto, están contribuyendo más bien son bloqueadores de su formación, de la producción de los leucotrienos.
también se están ya utilizando en el tratamiento para el asma. Entonces, bueno, pues depende del asma, si es nada más un asma intermitente, de vez en cuando se presenta, o ya es persistente, leve, o moderada, o severa, pues va a ir requiriendo más medicamentos, ¿no? El uso de diferentes sustancias, ya hablamos de los beta 2, agonistas, los esteroides, o, por ejemplo, los inhibidores de la degranulación del mastocito, ¿verdad? O los modificadores de leucotrienos. También medicamentos anticolinérgicos, ya dijimos agonistas beta 2. Corticosteroides, ya sean inhalados, si son cosas graves, casos graves llegan a ser sistémicos. El cromoglicato, que es para, hablábamos de, para que las células mastoideas no saquen sus gránulos de histamina y todo esto. Las metilsantinas, que son sustancias que se utilizan para provocar broncodilatación, también se utilizan, por ejemplo, también en los estados agudos, por vía, se le pone a los pacientes en los estados agudos en el hospital, por ejemplo, aunque también ya se pueden dar de larga duración, los agonistas beta de larga duración. Las metiljantinas, ¿cuáles son? Acuérdense que son los parientes de sustancias como la cafeína, como la nicotina, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de la, se me fue ahorita el nombre, de sustancias que se utilizan en la clínica. Se me fue ahorita el nombre de alguna metiljantina de este tipo. Y los antagonistas del receptor de leucotrienos o de la síntesis de leucotrienos. Ajá. Aquí están medicamentos como Montelukast, que algunos ya lo han escuchado por ahí. Es un medicamento bien interesante porque antes funcionaba por otra cosa, es decir, es de los medicamentos que hoy en día ya se sacan por la tecnología computacional, porque, bueno, les platico el caso del Montelukast, que me lo platicaron en farmacología, que el Montelukast se utilizaba para otra cosa totalmente diferente, no me acuerdo para qué, pero como ya se tienen bien descritos muchos receptores, desde el punto de vista ya tridimensional y molecular, se van relacionando bases de datos de receptores con fármacos y la computadora te dice si ligan o no. Y la computadora descubrió que el Montelukast, que era usado para otra cosa, probablemente pudiera funcionar para estos receptores. Exacto, aminofilina. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, y se probó el Montelukast en pacientes asmáticos y funcionó. Bueno, hablando de estos inhibidores de los leucotrienos, bueno, se justifica porque los leucotrienos tienen muchos efectos en la inflamación de la vía bronquial, producen hipersecreción, edema, broncoespasmo. Ajá. Se han visto que están ahí en este tipo de pacientes y bueno, son participantes importantes de la vía inflamatoria, ¿no? Entonces, por eso es que ahora también se están utilizando y aprovechando que aquí sale el tema de las IgEs, bueno, pues también ya hay el tratamiento a través de atacar a las inmunoglobulinas E. Entonces hay anticuerpos monoclonales dirigidos contra inmunoglobulina C. Y bueno, se están probando cada vez fármacos que de acuerdo al entendimiento de cómo se va haciendo toda la
fisiopatología de la enfermedad desde el punto de vista inflamatorio y molecular, pues se van desarrollando farmacológicamente diferentes fármacos que van a atacar diferentes vías de la producción de estas sustancias inflamatorias, ¿verdad? Bueno, esto en cuanto a fármacos convencionales, ¿no? Ajá. Por ejemplo, inhibidores de la 5-lipoxigenasa, que es la que produce los leucotrienos. Ajá. Antagonistas del receptor de leucotrienos y así. Bueno. Esto es lo mismo. Bueno, vamos a ver. Tratamiento del asma. Pues la importancia de evitar factores desencadenantes, la educación del paciente. Utilizar como primera línea compuestos antiinflamatorios. Mejorar, bueno, la relación médico-paciente, la educación del paciente. Al principio, de acuerdo al tipo de asma, por ejemplo, un asma leve, que está caracterizado por síntomas de menos de 2 ocasiones por semana, exacerbaciones ocasionales, síntomas nocturnos menos de 2 veces al mes. Estas son las características de la espirometría de estos pacientes que se clasifican como asma tipo leve. Se recomiendan principalmente agonistas beta, y modificadores de leucotrienos. Luego, un asma leve persistente, caracterizada por más de 2 cuadros a la semana, pero menos de 1 al día. Las exacerbaciones pueden afectar el sueño. Síntomas nocturnos más de 2 veces al mes. Y bueno, datos de la espirometría característicos. Aquí dice que más o igual a un 80% de la fracción de expiración, de volumen de expiración. A estos pacientes de asma leve persistente, agonistas beta, esteroides ya inhalados, esteroides, cromoglicato, broncodilatadores de acción prolongada, modificadores de leucotrienos, teofilina, por ejemplo. Y así, de acuerdo a la gravedad del paciente, que la podemos ver por el número de ataques y de exacerbaciones, así como datos alterados de la espirometría, va a ir aumentando o van a irse variando el tipo de medicamentos que se deben de utilizar, ¿no? Finalmente, de este tratamiento biomédico convencional, les decía, los anticuerpos ya monoclonales dirigidos contra las IgE, que ya están siendo investigados, y hablando de las citoquinas que hablamos al principio, como la interleucina 5, la 4, pues ya se están desarrollando moduladores de la citoquina o bloqueadores de los receptores de las citoquinas, ¿no? Entonces se van a hacer nuevos medicamentos para controlar el asma. Volver a pasar la imagen de paso 2, o sea, que pase ¿cuál imagen? A ver. ¿Esta? Ajá. Muy bien. Bueno, a ver, algo de esto. Ah, la anterior a esa. A ver. Ahí está. Bueno, pues vámonos para adelante porque todavía falta media cantidad de diapositivas. Ahí vamos. Ya vamos a empezar. Esto fue la cuestión biomédica convencional. Tenemos el tratamiento natural, enfocado, sí, en forma importante, por la dieta. Una dieta, pues, libre,
sobre todo de sustancias como conservadores, colorantes, etcétera, más rica en alimentos frescos y naturales, ¿verdad? Y bueno, una dieta o más bien con ausencia de aquellos alimentos que pudieran generar una respuesta alérgica, que hay una lista importante, ¿verdad? Como las fresas, ¿verdad? Etcétera. Dice, ya. Dice que si es difícil iniciar, es recomendable hacer un ayuno para romper la adicción a ciertos medicamentos. Bueno, de hecho, adelante les pongo en una diapositiva que una forma importante es hacer un ayuno controlado. Ahorita que llegue la diapositiva lo platicamos. Dietas ligeras basadas en alimentos que no produzcan moco, como dietas ricas en frutas, vegetales, semillas, pescados y granos completos, carotenoides, que son antioxidantes y además tienen beneficios antiinflamatorios, comer pescado más de una vez a la semana. Las cebollas y el ajo tienen propiedades antiinflamatorias, puede ser alimento rico en ellos. Tomar buenas cantidades de vasos de agua. Ajá. Alimento rico en omegas 3, que además de propiedades antiinflamatorias, pues son antioxidantes. Por ejemplo, aquí dice para niños 1 a 2 cucharaditas al día, o para adultos 1 a 2 cucharadas al día. Voy a avanzar y no voy a contestar ahorita porque nos estamos deteniendo mucho. Alimentos a evitar, alimentos alergénicos, azúcar, comida chatarra, alimentos refinados y fritos, no comer alimentos con aditivos, alimentos ahumados, no comer alimentos congelados principalmente, okay. Por ahí traten de eso. Ok, desintoxicación. Bueno, la desintoxicación es un tema muy interesante desde la naturopatía, que recomienda utilizar, por ejemplo, un ayuno de 3 días que le permita al hígado procesar todas aquellas sustancias tóxicas que se tienen en el cuerpo. Un ayuno correcto, científico, bien hecho, es un ayuno en donde se toma una monodieta en el día, por ejemplo, una fruta durante todo el día, o un vegetal durante todo el día, puede ser jugo de fruta o jugo de vegetal. ¿Para qué? Para no dejar al cuerpo sin glucosa, pero para permitir que el hígado pueda procesar todas aquellas sustancias tóxicas que tiene acumuladas. Entonces, el ayuno más indicado es un ayuno de 3 días con monodieta. Vamos a las preguntas, por favor, en el chat. Y al final abrimos ya las preguntas con sonido, ¿no? Bueno, ¿qué medidas generales se pueden tener desde la visión naturista? El uso de vitamina B12, que se ha visto que disminuye los síntomas de asma, 1500 microgramos en forma oral al día. El uso de vitamina D, también con buenos resultados, 100 a 200 miligramos al día. La N-acetilcisteína también ayuda como antioxidante y para disolver el moco de los bronquios de estos pacientes. El licopeno, acuérdense, sustancia tipo carotenoide del jitomate. Se ha visto que reduce también el asma inducida por el ejercicio, 30 miligramos al día. El ginkgo biloba, 120 a 240 miligramos de un extracto estandarizado. Siempre hago la insistencia que el ginkgo biloba tiene que ser un extracto estandarizado.
porque el ginkgo biloba se requiere concentrar de 30 a 60 veces para que tenga propiedades, propiedades terapéuticas. Si no, no te sirve de nada. Bueno, la quercetina, que es una sustancia derivada de varias plantas medicinales, se puede tomar 100 miligramos 3 veces al día. Ajá. Les voy a platicar aquí, déjenme ver aquí el chat. Ya están poniendo cosas. Este es un artículo de revisión sistemática que les preparé para la plática de medicina complementaria alternativa en asma, en donde hicieron una revisión de artículos de diferentes terapéuticas alternativas para el tratamiento del asma. Y bueno, recuérdense que las revisiones sistemáticas son de importancia porque son artículos que ya hablan de medicina basada en evidencia, es decir, van fortaleciendo la idea de qué terapia funciona o sirve para algún padecimiento, ¿no? Y bueno, la introducción del artículo se me hizo interesante. Dice, hace más de 3 décadas, el doctor Arthur Kleinman le recordaba a los clínicos que las personas tenían más opciones para tratar las enfermedades, no solamente los tratamientos biomédicos convencionales. Desde entonces, en los niños con asma, que utilizan terapias alternativas, es más probable que usen componentes sin vitaminas como lo son las plantas medicinales, o sea, es más probable que utilicen, por ejemplo, plantas medicinales, homeopatía, acupuntura. Ajá. Y en esta revisión sistemática de 1960 artículos revisados, se escogieron solamente 72 artículos que tenían metodológicamente lo suficiente para tomarse en cuenta como buenos artículos de investigación. ¿Y qué se encontró entre las terapias herbales más usadas? Fueron aquellas preparaciones que tenían alcanfor, eucalipto, mentol, tés herbales, jugo de aloe vera, la equinacia, el aceite de almendra dulce, jarabes con aceite de almendra, aceite de ricino, cereza, orosus, rama de uva, no sé exactamente, pero sí, bueno, sí venía, y miel. Entre los productos más reportados en las fórmulas estaba la efedra, que vamos a hablar de ella, la trementina, fórmulas antioxidantes y el uso de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Esto en niños. En adultos principalmente formulaciones con manzanilla, menta, equinacia, productos de efedra, así como café y té, por su contenido de metilxantinas, que ya dijimos que ayuda a la broncodilatación. Productos con cebolla, alcanfor, magnesio, aceite de pescado, vitamina C, extracto de lúpulo. Los autores que dicen que puede ser riesgoso de esto, hay algunas plantas como la equinacia o la manzanilla que forman parte de una familia que se llama Compositae, que puede producir reacciones alérgicas en algunos pacientes. La miel hecha de estas flores puede también desencadenar una respuesta alérgica. Y el ma huang, que es el nombre chino de la efedra, puede tener un efecto sinérgico con algunos agonistas beta como el albuterol. Aquí me detengo para platicar, bueno, ya un poquito de la efedra, aunque vamos a ver después. La efedra, la planta antiasmática más reconocida en el mundo, forma parte originalmente de la herbolaria china. Es una planta que se ha utilizado para extraerle muchos medicamentos agonistas de receptores adrenérgicos, como la efedrina, ¿verdad? La pseudoefedrina, cosas que ustedes conocen en los fármacos. Pues bueno, resulta que la efedra, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, siempre se utilizó en fórmulas
en donde no solamente se utilizaba la efedra, sino un montón de plantas más. De esa manera sus efectos adversos pues se ven diluidos con las demás plantas de la fórmula. A nadie se le ocurría en su uso tradicional que la iban a separar de la fórmula y la iban a empezar a dar solita, y eso ocurrió en los Estados Unidos. Empezaron, y como tiene efectos adrenérgicos, y las anfetaminas, por ejemplo, utilizan receptores adrenérgicos para llevar a cabo su efecto hipotalámico, pues se les hizo fácil que el mahuang, la efedra, fuera utilizada para bajar de peso, uso que jamás se le dio en la herbolaria tradicional. ¿Y qué pasó? Que algunas personas empezaron a tener problemas cardiovasculares, algunas chamacas que querían bajar de peso empezaron a tener problemas cardiovasculares, hubo muertes, y sobre todo si se combinan con otras sustancias adrenérgicas, y bueno, se prohibió la efedra en Estados Unidos por usarla inadecuadamente, no como la tradición siempre había dicho por miles de años. Y aquí en México se le ocurrió a un tipo llamado Juan Lillegón utilizar como precursor para construir anfetaminas, para venta de narcotráfico, y todo esto se le ocurrió utilizar como base química la efedrina, pues también se prohibió la efedra, ¿no? Entonces, en un acto bastante poco inteligente, porque la planta como tal, utilizada en fórmulas y en forma natural, como siempre se ha utilizado por miles de años, pues es inocua y no produce estos efectos. Sin embargo, pues ya saben, la autoridad luego dice, bueno, pues lo prohíbo. Y se acabó una de las plantas más reconocidas en el mundo para el asma, que es la Ephedra sinensis, también llamada mahuang. Y bueno, también les platico siempre que aquí tenemos nuestra mahuang mexicana, y se llama gordolobo. Y el gordolobo, además de quitar la tos y todo eso, pues resulta que también tiene un efecto broncodilatador en las vías aéreas. Entonces, pues si no tenemos efedra, pues tenemos gordolobo. Y bueno, el oro sus puede también, el oro sus es interesante, que también se utiliza mucho. eh, el nombre común antiguo era el regaliz, ahora le llamamos oro sus. Es la Glycyrrhiza glabra, que es una planta medicinal muy utilizada en todo el mundo. La pueden conseguir aquí en Farmacia París, ¿no? Se ha utilizado para varias cosas, nada más recuerden que tiene una sustancia que se llama ácido glicirricético, que se parece al cortisol y a la aldosterona, es decir, parece glucocorticoide, y puede potenciar el efecto de los esteroides, ¿no? Nada más son cosas de cuidado que pudieran causar problemas. Y el aceite de trementina, que luego se utiliza en preparados tópicos, o sustancias como el Big Vaporub y todo eso, que nada más se ponen tópicamente, no pueden ser eh, ingeridos, porque ingeridos pueden ser sumamente tóxicos. Ajá. Otras terapias populares desde el punto de vista de la medicina corporomental, otra de las ramas importantes de la medicina alternativa, tenemos que se ha utilizado para el asma, son los ejercicios respiratorios, la oración, las técnicas de relajación. La relajación puede ser desde enseñada sola a los niñitos o junto con el aparato de biofeedback o con técnicas de imaginería guiada. Y se ha visto que la relajación inducida por biofeedback se ha asociado con mejorías en la función pulmonar de estos pacientes, disminuciones en sus grados de estrés, depresión y ansiedad. Mientras que la relajación con imaginería guiada ha mejorado la función pulmonar y ansiedad. La hipnosis también en 2 estudios ha mostrado una reducción en los síntomas y las escalas de severidad del asma,
pero sin mejoría en el número de episodios de asma o en las pruebas de función pulmonar. Ajá. El Regaliz en Farmacia París se llama, es Regaliz, sí les dije, Orosus. ¿Mm? Era antes del advenimiento del azúcar, hace más de un siglo, que empezó a ponerse de moda. Lo que se le daba a los niños eran los dulces de Regaliz. Es una, es una ramita dulce. Digo, si la comparas con el azúcar de hoy en día, pues no, hombre, se la lleva por calle, ¿no? Pero en su época, pues que no tenían azúcar o que era solamente para los ricos, los cuadritos de azúcar, pues los niños con el Regaliz pues se ponían contentos, ¿no? Bueno, en adultos, técnicas corporomentales usadas en asma incluyen el Qigong, la oración, la relajación. Han demostrado en artículos científicos la mejoría en el bienestar y la función pulmonar de estos pacientes, así como la reducción de los síntomas, pero no, dice, no se ha visto reducción en los niveles de cortisol después de esto, es decir, en los niveles de estrés medido desde la sangre, ¿no? Eh, los sujetos que usan programas de biofeedback o imaginería guiada requieren menos tratamiento para el asma, mejoran su función pulmonar. Otras terapias estudiadas son el yoga, la meditación, la musicoterapia. Y algunos estudios han mostrado que, por ejemplo, algunas yogasanas, es decir, posturas o pranayamas, técnicas de meditación, de respiración, y la meditación aumentan la relajación en estos pacientes, disminuyen la necesidad de los medicamentos, pero no han demostrado que cambien las funciones o los datos arrojados por el espirómetro, ¿verdad? Por las pruebas de función pulmonar. También se han utilizado técnicas de manipulación corporal, manipulación espinal, masaje, que se ha demostrado que reduce el dolor, el estrés y facilitan la relajación. Algunos estudios han mostrado que el masaje reduce la ansiedad en los niños con asma, los niveles de cortisol, es decir, el estrés de estos niños y su actitud hacia el asma, así como ha demostrado que mejora la función pulmonar. Mientras más joven es el niño, mejores resultados tienen estas técnicas. Y se encontró un estudio bien hecho en donde la manipulación con quiropráctica mejoraba la calidad de vida de los niños con asma, sin mejorar las pruebas de función pulmonar. En el caso de adultos, solo se encontró un buen estudio de terapias de manipulación corporal con tratamiento craneosacral, en donde comparaban el tratamiento craneosacral con la acupuntura, con la combinación de ambos, contra un grupo control y contra la terapia convencional. Y se encontró que mejoraban entre los 3 grupos de tratamiento alternativo la calidad de vida de los pacientes con asma. ¿Cuál fue el mejor? La acupuntura combinada con el tratamiento craneosacral. ¿Sí? En el caso de los llamados sistemas complejos de medicina, como la medicina tradicional china, ayurveda y homeopatía, así como la naturopatía europea, son los más ocupados para el asma. Y entre las terapias energéticas, las más utilizadas para el asma son el uso de magnetos, el Reiki y el llamado toque terapéutico, que es una técnica más, muy similar al Reiki. Bueno, fitoterapia para el asma. Hay un montón de plantas, nada más voy a tocar algunas, ya con muchas pruebas científicas, ¿verdad? La medicina herbolaria pues tiene muchos miles de años de antigüedad, se han utilizado varias plantas en varias culturas para problemas bronquiales, inflamatorios. Como les decía, la reina de las plantas en el mundo y estudiada es la efedra, la efedra cínica, que es un arbustito ahí de 90 centímetros. El mahuang significa
amarillo astringente. Ajá. Es una planta llena de alcaloides que le da ese sabor amargo, ¿verdad? Y tiene muchas sustancias ya conocidas como la efedrina, pseudoefedrina, norefedrina, norpseudoefedrina, etcétera, que ya se sabe muy bien cómo son agonistas beta 2, o en los vasos sanguíneos agonistas alfa. Bueno, aquí nos interesa que lo que produce es broncodilatación. Además, estimula la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas bronquiales del sistema autónomo. Ajá. Quita la congestión nasal, relaja el músculo bronquial, ya dijimos, por su efecto beta 2. Ajá. Disminuye el moco. Tiene varios componentes que actúan a través de varias vías para padecimientos como el asma, ¿no? O también te serviría para la rinitis alérgica, etcétera. Nada más a mí lo que me interesa siempre es dejarles claro que desde el punto de vista de la medicina tradicional china, en donde la efedra se usa ya desde hace miles de años, porque la puedes encontrar desde el libro del soberano de la agricultura, siglo II antes de Cristo, pues nunca se ha utilizado solita, se ha utilizado en fórmulas magistrales. Eso reduce cualquier peligrosidad que tenga, ¿no? Entonces, usarla sola, pues con mucho cuidado, porque tiene alcaloides muy potentes, como ya se los dije, y mal usados, ¿verdad? Como para bajar de peso, que no tiene nada que ver con el tratamiento para el cual se ha utilizado siempre la efedra. Efectos adversos, puede haber temblor, palpitaciones, y súper contraindicada en pacientes con problemas cardiovasculares porque tienen este efecto beta y alfa adrenérgico. Ajá. Pacientes con hiperplasia prostática les va a ocasionar todavía más problema. Y bueno, aquí se ha utilizado, bueno, esto lo saqué de la Comisión Alemana, en cómo la recomiendan. Hay varias fórmulas de la medicina china que utilizan la efedra para pacientes asmáticos. Bueno, el ginkgo biloba. El ginkgo biloba, que ya también se le conoce muy bien sus sustancias. Acuérdense que es un árbol muy bonito porque tiene 200 millones, no, perdón, 2 millones de años de antigüedad, 200, no me acuerdo. Es una planta prehistórica, la única de su familia que todavía existe. Ajá. Dice, claro, doctora, era lo que decíamos, que en el asma de tipo alérgico hay una mayor comorbilidad con otro tipo de alergias como la rinitis, claro que sí, de acuerdo con su pregunta. Pueden pasar de una atopia a otra, ¿verdad? Bueno, este árbol maravilloso de muchísimos años de antigüedad es casi una cuestión de la prehistoria, ¿no? Este árbol tiene muchas sustancias muy, muy buenas, ya reconocidas. Ajá. El único problema del ginkgo, que siempre les insisto, no le sirve de nada, como viene por ahí en un multivitamínico, ¿verdad? Para que el ginkgo tenga efectos buenos, se concentra de 30 a 60 veces, se tiene que estandarizar para que sus principios activos estén bien concentrados y tengan un efecto terapéutico. Entonces, bueno, bloquean factores inflamatorios que provocan broncoconstricción o inflamación. Entonces, tiene una utilidad ahí. La artemisa, acuérdense que hay varios tipos de artemisa, aquí tenemos varios en México. Es el famoso estafiate, ¿verdad? Propiedades antitusivas, antiasmáticas, expectorantes, antagoniza la broncoconstricción, tiene un efecto de larga duración, tiene sustancias ya bien definidas. Aquí les pongo algunas. Esta que me gusta, la drosera, que está bien chistosa, muy rara,
esta planta, ya la Drosera rotundifolia, ajá, que previene el broncoespasmo inducido por la secreción por la liberación, perdón, de histamina antiespasmódica, ya muy estudiada para el asma también. Ajá. Son solo ejemplos de unas plantas porque, bueno, ya hay muchísimas plantas estudiadas. Aquí les traje este artículo de 2016, evidencia de productos naturales derivados de hierbas en todo el proceso inflamatorio producido en el asma. Ajá. Entonces, varios componentes de plantas medicinales afectan los mecanismos celulares reconocidos para la inflamación en las enfermedades pulmonares. Ajá. Pueden alterar la migración celular, las citoquinas inflamatorias, las metaloproteinasas, que son enzimas que destruyen, por ejemplo, a la elastina, a la colágena, al ácido hialurónico, son las llamadas metaloproteinasas. Factores transcripcionales que también, sustancias que los bloquean, o sea, actúan por varias vías. Aquí les traje nomás una tablita, un pedacito del artículo, para mostrarles sustancias clásicas que hay en muchas plantas, ajá, como la luteolina, por ejemplo, la quercetina, en diferentes plantas medicinales, el eugenol, son componentes activos que se presentan en diferentes plantas medicinales y cómo ya se ha demostrado en diferentes estudios farmacológicos, cómo reducen interleucinas, bloquean producción de factores inflamatorios, alteran, por ejemplo, el que se activen ciertas células inflamatorias, etcétera. Y abajo algunos ejemplos de plantas y su efecto farmacológico ya demostrado en modelos de asma, como el Astragalus membranaceus, que es una maravilla de planta para muchas cosas, el astrágalo, ¿verdad? La Punica granatum, creo que es creo que es la granada, ¿verdad? Que, por ejemplo, reduce la eosinofilia o las citoquinas como la interleucina 5. Ajá. Bueno, son ejemplos de muchas plantas que ya han mostrado una buena utilidad en el asma. Ujú. ¿Qué más tenemos? Pues la homeopatía. La homeopatía para el manejo del asma. Les traje un artículo de revisión del Consejo para la Investigación Clínica de la India. A lo mejor digan, ¿por qué la India, no? Luego pensemos, pues es de la India. No, no, no. La India, hoy por hoy, es probablemente el país que más investigue, publique, escriba libros, etcétera, de homeopatía. Muy respetable en términos de la homeopatía. Es hoy en día, la India probablemente es uno de los países que más utiliza homeopatía, junto con su medicina ayurveda y con la medicina biomédica convencional, ¿verdad? Entonces, tienen un consejo para estudiar, tienen presupuesto para hacer investigaciones con homeopatía. Bueno, entonces les traje un artículo de revisión de este consejo que dice que la homeopatía es la segunda terapia alternativa más usada según la OMS y que hay varios estudios que han mostrado que el tratamiento homeopático es bueno en enfermedades respiratorias, y que reduce el uso y costo de los fármacos convencionales. Este Consejo de Homeopatía de la India ha llevado varios estudios sobre homeopatía y asma. Son muchos. Nomás les voy a enseñar una tablita de un artículo que trae tablas y tablas y tablas de artículos y artículos que han hecho sobre investigaciones sobre homeopatía. Aquí, por ejemplo, hicieron en un estudio multicéntrico con 2,641 pacientes. Ese estudio encontró que la homeopatía reduce la frecuencia e intensidad de las exacerbaciones agudas del asma y la dependencia a otro tipo de fármacos.
¿Cuál fue el medicamento homeopático rey en esto? El Arsenicum album. ¿Ok? También hubo varios medicamentos útiles para reducir la dependencia a fármacos, como el calicarbónico, el lepar-sulfur, el natrium sulfúrico, el mercurio solubilis, el fósforo, el sulfur, el licopodium clavatum, el potos, arsenicum iodatum, antimonio tartárico, el sulfur, la nux vomica y la pulsatila nigricans. Son entre los medicamentos que más se vio útiles para reducir la dependencia a fármacos. Y aquí les pongo un pedazo de las tablas en donde se ven los autores, el título de la publicación, el tipo de diseño, cuántos pacientes y los efectos encontrados en los pacientes con asma, etcétera. Esto es solo un cuadrito de varios cuadritos de muchas investigaciones que han hecho estos personajes. Para mí es importante mencionar que la homeopatía, no olviden, no se receta por etiología, no se receta para el asma, no porque yo les diga que a ustedes que es que traté de poner la imagen en grandote, pero ahora no me lo permitió, no sé en qué consista, que ahora no se hiciera grandota la imagen, pero si quieres ver aquí el artículo, vamos a ver, ahí está el título del artículo, lo pueden bajar ustedes del internet si lo quieren conocer, lo dejo ahí mientras les digo lo que les estoy diciendo. El que yo les diga que el Arsenicum album es el medicamento que más mejores efectos ha mostrado, no significa que asma es igual a Arsenicum album. Aquellos que saben homeopatía sabrán que el medicamento debe de coincidir con la sintomatología del paciente. No podemos abandonar el principio de similares. La homeopatía tiene varios principios y uno de sus principios básicos es el de similares. Se da el medicamento que presenta la sintomatología similar al cuadro que está presentando el paciente. Entonces, así se escoge el medicamento. Solamente les estoy diciendo que estos autores encontraron que el arsenicum era el que más había servido en muchos de los pacientes. Perdón. A ver, por aquí hay una preguntilla. Yo los bajo del PubMed, Carola. Yo pongo PubMed del National Center of Alternative Complementarias. Ajá. Pertenece a la librería National Library of Medicine. Ajá. Aunque a veces si tú pones el título te lo arroja directo en Google, le puedes poner ese título y ponerle PDF y seguro te lo va a arrojar. Bueno, entonces dicho eso, en la homeopatía, pues ya les enseñé ahí que hay mucha investigación y se ha demostrado muy buenos efectos con la homeopatía. Ya me dio tos. No es COVID, ¿eh? Es tosecita normal. Pero bueno. Vuelta a la página. Ozono. Bueno, pues les traigo un artículo de 2005 de Frank Hernández, que ya lo tuvimos aquí en la escuela, dando un curso de ozono, y otros autores que hicieron un estudio muy interesante en pacientes con asma, tratada por un año en 3 ciclos de 5 a 6 meses cada uno, con 3 protocolos de tratamiento con ozono. Autohemoterapia mayor, ya sea de 4 o 8 miligramos,
15 sesiones cada ciclo, o rectal, 10 miligramos, 20 sesiones cada ciclo. Ahorita hablamos de la dosis, ¿no? La función pulmonar y la sintomatología mejoró mucho en los pacientes. Sin embargo, los mejores resultados se obtuvieron con la autohemoterapia mayor a 8 miligramos. Ahora sí, yo insisto, hace poquito me habló un alumno que me hablaba sobre el suero ozonizado. Por favor, si aprenden ozono, vénganse a aprender con nosotros. El suero ozonizado ya no se usa, ya no se usa, ya no se usa. Y bueno, ¿cómo les digo que ya no se usa? El suero ozonizado jamás va a sustituir a la autohemoterapia mayor. La autohemoterapia mayor es la técnica principal, la reina de las técnicas del ozono. Y es la que mejor resultados muestra en cualquier artículo científico. Ok, dicho esto, los 8 miligramos. Los 8 miligramos, está un poco inexacto decir 8 miligramos porque nosotros no utilizamos directamente la dosis como en este caso. Es decir, podemos decir que en una mayor utilizamos concentración y volumen. Al multiplicar los dos nos da la dosis total. Pues vamos a hacer un ejercicio, ¿no? 8 miligramos son 8,000 microgramos. Entonces, supongo que sería algo, digamos, adecuado, óptimo en este caso. Claro, siempre recuerden que al principio, y más en un paciente crónico, hay que empezar con concentraciones menores. Pero bueno, supongamos que estamos en 30 microgramos por mililitro. ¿Cuántos mililitros tendríamos que meter para alcanzar los 8 miligramos? Es decir, los 8,000 microgramos. Tendríamos que agarrar la calculadora, como yo ahorita, 8,000 microgramos entre 30, quiere decir que ellos utilizaron 266 mililitros. Ajá. Y si, bueno, si tomamos en cuenta que normalmente la mayor se pueden usar hasta 250 mililitros, estamos hablando de que usaron más o menos una concentración de 30 microgramos, y 250 mililitros de gas, que es la misma cantidad de sangre, ¿verdad? La sangre, la sangre en mililitros se le pone la misma cantidad en mililitros de ozono. Entonces, podríamos pensar que a lo mejor a estos pacientes les dieron 250 mililitros a 30 microgramos por mililitros de concentración. Ahora, si pensamos que lo que queremos es una respuesta inmunosupresora, por lo menos tendríamos que llegar a los 40 microgramos por mililitro. Es decir, de 40 para arriba, acuérdense que nuestro tope en una mayor son 60, de 40 a 60 empezaríamos a obtener una respuesta más inmunosupresora, que sería lo que nos interesa en este tipo de pacientes. Pero siempre he de decir, y para aquellos que utilizan ozono en forma empírica, mucho cuidado. Nunca se empieza con concentraciones tan altas al inicio. Hay que ir subiendo poco a poco hasta que el paciente va tolerando el ozono. Si no, vamos a hacer iatrogenias y van a creer que el ozono no sirve. Mejor tomen un buen curso de ozono. Es maravilloso para esta y muchas enfermedades. Bueno, pasando la hoja, pasando la página, les traigo un artículo ¿cómo se llama? La web de una página que se llama Terapia Neural, que es muy buena, tienen libros y todo el tema. De artículos relacionados al asma encontré muy interesante, de una ponencia que dio doctor Jaime Arango,
ajá, creo que Antioquía, creo que es Colombia, ¿verdad? Ah, sí, Colombia, en donde habla sobre los anestésicos locales, ajá, que es lo que utilizamos en terapia neural, y su papel en el asma bronquial. Entonces presenta un papel, un artículo de investigación, una ponencia, en donde dice que los anestésicos locales, como la procaína, la gilocaína, aplicados tópicamente en la mucosa, ajá, rápidamente va a bloquear a nivel de la submucosa eh, la degranulación de eosinófilos, mastocitos, tiene efectos antiinflamatorios en el epitelio de las vías aéreas, estabiliza la membrana de diferentes células, impidiendo o disminuyendo la liberación de citoquinas. Ajá. Eh, También dice aquí que impide la acción, bueno, del complejo de mayor distocompatibilidad. Eso es lo que, como la célula dendrítica presenta el antígeno a la TH2, ¿verdad? Estabiliza también y bloquea la acción de la IgE, da muchos argumentos interesantes, produce broncodilatación, ajá, descongestión de la mucosa, ajá, y bueno, un montón de argumentos. Lo único malo es que no presenta exactamente la dosis que utiliza, pero aquí no estamos hablando de una terapia neural convencional. En este caso sería la aplicación tal vez segmentaria en las metámeras que abarquen todos los bronquios y los pulmones, ¿verdad? En los puntos ya conocidos en la terapia neural para hacer pápulas de pulmón, etcétera, sino que utiliza los anestésicos locales de forma inhalada. Entonces, bueno, ahí se los dejo nada más. Se me hizo muy interesante traérselos. Él utilizó el inhalador, dice 4 a 5 veces al día por diferentes periodos de tiempo en pacientes con problemas de bronquitis, asma, etcétera, con muy buenos resultados a decir de este doctor. Suena interesante, habría que probarse, ¿verdad? Pero bueno, ahí dejamos ese punto. Ya no tengo otra diapositiva, pero sí quisiera, cuando me presentaron la primera vez el factor de transferencia, pues no me sabían como que decir exactamente en qué parte del sistema inmune funcionaba. Y ahora que estudio el asma y veo que hay un tipo de asma más predominante donde puede participar cuando el componente es más autoinmune, que se los decía al principio, que es una respuesta más TH1, diagonal TH17, hablábamos de las células dendríticas que presentan antígenos a las TH. Ahorita voy a volver a regresar al dibujo. Aquí está. Ajá. Hablábamos de que también hay unos linfocitos T helpers 17. Y bueno, les enseñé un artículo en donde algunos pacientes con asma tienen una predominancia TH1, TH17. Bueno, entonces cuando yo estaba estudiando y empecé a buscar artículos de investigación acerca del factor de transferencia, descubrí que lo que se sabía de él científicamente es que estimulaba el sistema inmune precisamente a través de la vía de la respuesta TH17, es decir, que estimulaba a los linfocitos T helpers 17. Ajá. Claro, la primera lógica que yo siempre pensé con el factor de transferencia era la estimulación de la respuesta inmunológica, es decir, utilizarla en pacientes infectados, por ejemplo, ¿no?
el factor de transferencia. Pero también se había visto que para enfermedades autoinmunes y alérgicas tenía un buen resultado. Entonces, yo nomás les quiero hacer ese comentario. El factor de transferencia funciona a través de la vía de los linfocitos TH17, que en algunos tipos de asma predominan y que es probable que a través de mecanismos de retroalimentación pudiera tener justificación en la utilización de estos pacientes que no son los clásicos pacientes con asma de tipo inflamación alérgica predominante TH2, eosinófilos, IgE, etcétera, sino en el otro tipo de pacientes de difícil tratamiento, que no responden tanto a los corticosteroides y son una respuesta diferente a la TH2. Entonces, bueno, nomás lo dejo como idea, como hipótesis ahí de trabajo que pudiera ser una de las formas en las que algunos pacientes con asma se han visto beneficiados con el uso del factor de transferencia. Espero haberme explicado en este aspecto, ¿verdad? A veces llevamos una respuesta a su máximo para que los mecanismos de retroalimentación la inhiban, ¿no? Entonces, es probable que a través de estas vías fuera lógico utilizar este tipo de sustancias como el factor de transferencia en este tipo de pacientes, ¿no? Ahí si alguien quiere hacer un protocolo de investigación al respecto. Bueno, no sé si y ahora sí pasemos a preguntas o comentarios. Lo que ustedes gusten. Déjenme quitar la presentación. Como no sé si gusten hacer alguna pregunta o comentario mientras voy quitando esto. Doctor, una pregunta. Adelante. ¿Cómo recomendaría usted una hemovacuna, como con cualquier terapéutico neural? O sea, bajo su punto de vista, ¿a qué porcentaje lo haría? Y como Ya. cuántas sesiones le podría dar a una persona. Bueno, la hemovacuna desde la terapia neural no es de uso ortodoxo, es decir, lo más ortodoxo clásico en la terapia neural es simplemente poner 1 mililitro de la procaína diluida o de la gilocaína dentro de la vena y fuera de la vena, o sea, perivenoso e intravenoso. La concentración pues varía de acuerdo a las personas, pero va alrededor del punto 38 al punto 5, ¿no? De concentración. Y bueno, te digo que no es normal. Sí, aunque algunos pues, lo que hacen es sacar un poco de sangre, ponerle la gilo, la procaína y lo inyectan. Y también tienen el efecto de la hemovacuna, ¿no? Que es una especie, yo siempre lo he visto como una especie de, de, de ponerle el antígeno ahí al cuerpo y en el músculo y bueno, se ha visto que ayuda mucho, ¿no? También puedes hacer la hemovacuna con ozono, que es poner, es lo que llamamos autohemoterapia menor. Se ponen 5 mililitros de ozono mezclado con 5 mililitros de sangre, se mezclan, se quita el exceso de gas y se inyecta en el hombro o en la pompa, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la respuesta. Yo he traído aquí al doctor Cobal de Argentina, él usa más o menos punto 38 de concentración. La mayoría de los libros usan punto 5. Entonces, bueno, cualquiera de las dos sirve muy bien. ¿Mm? Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Sí, yo quiero saber sobre el uso de propóleo y clorofila en el tratamiento de los niños asmáticos. Bueno, la clorofila es un buen antioxidante. En general, los antioxidantes ayudan en la disminución de la respuesta inflamatoria, aunque no directamente, sino a través de reducir los radicales libres que siempre están participando en una respuesta inflamatoria. El propóleo, no me acuerdo ahorita cuál es el mecanismo exactamente de acción, pero no me acuerdo muy bien. Ahí sí te fallo. No sé si alguien sabe el mecanismo de acción del propóleo, si es broncodilatador o qué es lo que ayuda en vía aérea. Pero de la herbolaria mexicana, yo te diría que el gordolobo, específicamente para el asma, es muy bueno, además de plantas como el eucalipto, ¿verdad? Que ayuda a producir más moco, es decir, a fluidificarlo, ¿no? El jengibre también, que bueno, no es de la mexicana, pero pues ya es algo internacional, ajá, que también ayudaría, pero el gordolobo ha mostrado efectos broncodilatadores, es decir, ayuda a que se abre esta vía aérea, y si le das alguna otra planta que fluidifique el moco, pues le va a ayudar. Ajá. Ya vimos los factores que ocurren: producción de moco, broncoconstricción e inflamación, ¿verdad? De la vía aérea. Claro, esto sería para un mantenimiento de una persona asmática, digamos, para ayudarle a que disminuyan los cuadros o que sean tan graves, etcétera. Para el tratamiento agudo, esa es una situación de peligro, de riesgo, y lo más importante ahí sería la utilización de fármacos convencionales, aunque el tratamiento alternativo va a ayudar a la disminución de las exacerbaciones o de la gravedad de los cuadros que se presenten, ¿no? Pero un asma puede ser una urgencia médica, eso debe de quedar claro, y aunque la mortalidad es baja, puede matar a una persona un ataque de asma. Bueno. ¿Algo más? Un comentario de refugio, que para la medicina de Hammer, el asma es un conflicto de amenaza en el territorio con pánico. Por ejemplo, niños que vean pelear a sus padres, pero para cada persona su conflicto es único. Sí, pudieras entenderlas desde un punto de vista muy psicodinámico como algo que te está impidiendo respirar, ¿no? Algo que te está ahogando, ¿verdad? Ajá. Y por eso les quise poner la parte psicológica, porque sí, claramente hay componentes psicológicos en los niños, sobre todo con asma, ¿no? Cuando maduran, muchos de estos niños, y ya ven las cosas diferentes, también ya tienen menos episodios de asma. Muy buen comentario. ¿Algo más? Perdón, doctor. El doctor Olimpo Rodríguez escribió en 1996 sobre el propóleo y el asma bronquial por la compañera que quería saber sobre ello. Sí. Y ahí explica la experimentación y lo que hicieron. No recuerdo bien el estudio, pero sí es de 1996 y es por un alergólogo que se llama Olimpio Rodríguez, que es del IPN, me parece. Perfecto, Ceci. Y aquí Norma está escribiendo que el propóleo es un antibiótico. Fíjense qué interesante, pero aquí vendría más al caso el propóleo en los tipos de asma desencadenados por infecciones respiratorias, que no son todos. Es decir, acuérdense que el asma clásica es un alergeno, ¿verdad? Pero hay otras clases de asma que se puede desencadenar por una infección, por ejercicio, por un factor emocional, etcétera. Entonces, en el tipo de que se desencadenó por una infección, pues sí, si el propóleo es un antibiótico natural, pues ahí es donde tendría mayor utilidad.
doctora Edo, para comentar. Adelante. En la medicina tradicional china se considera que las historias provienen de pulmón por antecedentes de tristeza o depresión severa. La emoción tristeza genera cambios importantes a nivel del sistema inmunológico y lo deprime. Entonces es el antecedente de la medicina tradicional china. Y quería preguntarle cómo es la administración en miligramos. A ver, eso último no lo escuché, es que se oye otro ruido. ¿Cómo es que? La dosificación en Regaliz, Orosus, miligramos es lo que se prescribe generalmente. Bueno, yo te recomendaría que si usas herbolaria uses mejor fórmulas. Por ejemplo, una fórmula y el gordolobo pudiera ser factible. Entonces, mejor utilízalo como en una fórmula de herbolaria, ¿no? ¿Se puede hacer una tintura se puede hacer una decocción. Se puede hacer una decocción, por ejemplo, con el regaliz o el orosus también está en forma de ramitas. Podrías poner en un litro tal vez 2 ramas, poner un puño de eucalipto, unas 2 rodajas esto desde muy tradicional y así, ¿no? Unas 2 rodajas de jengibre, y por favor, se hierve 5 minutos, pero cuando ya apagas la hornilla, le pones un puñito de gordolobo, y ya dejas que se enfríe junto con toda la decocción. Se puede quitar ya todo lo que quedó de las plantas y endulzar con miel, por ejemplo. Y eso puede servir. ¿Cuántas veces al día sería, doc? Sería 3 veces al día. Ok, muchas gracias. Dale. Y bueno, comentó, si no escucharon porque se oyó muy quedito, comentó, por ahí alguien tiene un taladro, no sea mala onda, apague su y es que no los puedo ver todos, Es Estela. quiten ese taladrito. Bueno, platicaba aquí el compañero de que la tristeza, de acuerdo a la medicina china, tiene que ver con el asma, ¿verdad? Porque la tristeza es la emoción del pulmón. Entonces, sí, la tristeza, de acuerdo, desde el punto de vista de la medicina china, puede tener ahí que ver con el asma, pero también las deficiencias de energía de pulmón, la relación pulmón-riñón es muy importante porque aún algunas deficiencias de riñón para captar la energía del pulmón pudieran generar problemas a nivel pulmonar, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico adecuado de acuerdo a la medicina china. Ajá. Bueno, me dio risa algo que escribieron. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Muy bien, pues pues como siempre fue un placer verlos a todos, estar con ustedes. Seguimos en estas pláticas. Bueno, ya independiente del COVID, yo creo que las vamos a seguir. Ajá, y así nos ponemos en contacto con gente de todos lados. Les agradezco mucho su presencia. Les mando un caluroso saludo a todos y a todas ustedes. Que estén muy bien.